Buenas tardes con todos los participantes. Gracias por estar aquí unidos a estas conferencias de los ciclos de webinar. Continuamos con la segunda jornada del webinar de cáncer de colon. Esto a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Colon, la conmemoración. Quiero darles las gracias por estar presentes en esta serie de webinars y a la vez aprovechar para invitarles al mes de abril. Tendremos todo un conjunto de jornadas porque lo hemos denominado como el mes de la genética. Entonces, Solca Núcleo de Quito les hace la más cordial invitación para que estén pendientes de sus redes sociales, ya que tendremos un conjunto de conferencias, webinars, eventos en el hospital, exposiciones enfocadas a todo el público interesado, estudiantes de medicina, médicos, personal de la salud y, como no, el público general que tenga interés en estas áreas del conocimiento. Por lo pronto vamos a dar inicio al webinar del día de hoy, el cual es un webinar complementario a lo que tuvimos el día de ayer en relación al síndrome, al cáncer de colon. El día de hoy tendremos 3 expositores. La primera expositora será la doctora Daniela Ortiz, quien es anatomopatóloga de nuestra institución, es médico tratante en el servicio de anatomía patológica, y ella nos hablará de la importancia de la patología para el diagnóstico de Lynch. Seguidamente tendremos al doctor José Castillo, quien es oncólogo clínico y jefe del Departamento de Apoyo Terapéutico. El doctor Castillo nos dará una charla sobre el tratamiento perioperatorio en cáncer de colon. Y finalmente tendremos la presencia del doctor Carlos Riofrío, cirujano oncólogo, médico tratante de nuestro hospital, quien nos dará la charla del manejo quirúrgico en el cáncer de colon. Sin más preámbulo, pues procedo a dar la palabra a la doctora Daniela Ortiz. Doctora Daniela, por favor, adelante con su presentación. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se le escucha bien. Ya, muy buenas tardes con todos, agradezco la oportunidad y la invitación. Y pues, como dijo el doctor Puente, continuando con el tema de ayer, que fue el síndrome de Lynch, muy bien explicado por la doctora Cris, el día de hoy vamos a ver la importancia de patología en el diagnóstico de síndrome de Lynch. Ya, entonces vamos a hacer un recordatorio rápido de lo que es el síndrome de Lynch. Decíamos que es un síndrome genético de predisposición hereditaria, autosómico dominante, que se encontraba presente en un 2 a 3% de todos los cánceres colonorectales. Se encontraba en pacientes menores a 50 años, es más frecuente en hombres. Generalmente se encontraba este tipo de tumores en el colon derecho, pero hay que recordar que hasta el 1/3 de los casos puede encontrarse en el colon izquierdo y en el recto. Son tumores múltiples, pueden ser metacrónicos, sincrónicos, y tienen una característica morfológica e histológica muy sugerente de que pueda tener alguna inestabilidad de microsatélites, que la vamos a ver más adelante. Vimos también lo que eran los criterios para poder identificar a los pacientes que puedan tener un síndrome de Lynch, y decíamos que eran pacientes que tenían menores de 50 años, que podían tener una presencia de un cáncer colónico sincrónico o metacrónico, que pueden tener una morfología histológica que puede ser sugestiva de una inestabilidad de microsatélites. Son individuos que tienen un cáncer colonorectal a cualquier edad y que presentan al menos un familiar de primer grado con diagnóstico de cáncer colonorectal u otro cáncer relacionado al síndrome de Lynch, y que está diagnosticado antes de los 50 años, y que son individuos con cáncer colonorectal a cualquier edad que tengan 2 o más familiares de primero o segundo grado con diagnóstico de cáncer colonorectal u otro cáncer relacionado al síndrome de Lynch. No es exclusivo del colon, también se puede ver que el síndrome de Lynch produce otros tumores como es el endometrial, estómago, ovario, páncreas, uréter, pelvis renal, tracto biliar y cerebro. Entonces, ¿cómo es la pieza cuando nos llega el colon de un paciente que tenga un síndrome de Lynch? Generalmente, como decíamos, se encuentra la mayor parte de los tumores en el colon derecho, pero también puede encontrarse hasta 1/3 en el colon izquierdo. Ya a los cortes histológicos en la microscopía, pues podemos observar que este tipo de tumores tienen una heterogeneidad histológica, es decir, tienen varios patrones en un mismo tumor. Pueden tener diferenciación mucinosa o de células en anillo de sello, pueden ser pobremente diferenciados
y tienen también una característica. Este tipo de tumores con características de inestabilidad de microsatélites son bastante inmunogénicos, por lo que producen incremento de linfocitos peritumorales y también reacción tipo Crohn. Aquí en la imagen izquierda pues podemos ver un carcinoma en anillo de sello corroborado con inmunistoquímica para citoqueratina que está marcando y dibujando muy bien la célula. Al lado inferior, pues vemos como esa reacción exuberante que tiene el tejido a los tumores que tienen esta característica, y aquí una diferenciación mucinosa. Bueno, entonces, ¿qué es la inestabilidad del microsatélite? Decíamos que el síndrome de Lynch era causado por alteraciones en el sistema de reparación de los microsatélites, y esto ocurre por alteraciones o mutaciones en las regiones de los microsatélites por una condición de hipermutabilidad genética. ¿Qué son los microsatélites? Pues son regiones repetidas de ADN que por algún motivo, como son repetidas, ellas pueden producir errores y que por algún motivo pues no fueron reparados por este sistema de mismatch repair o sistema de reparación de ADN. Pues vamos a ver algo más esquemático para poderlo entender. Esta es una mucosa colónica. Podemos ver aquí un epitelio colónico que por algún motivo, decíamos, tanto sea por reparación o por renovación del epitelio, va a producir un error que normalmente puede producirse, y contamos con este sistema que al encontrar el error, él lo arregla, por así decirlo, y no se produce esta carcinogénesis. Esto se llama un sistema eficiente. Cuando el sistema se encuentra deficiente, pues lo que va a producir es una carcinogénesis. Más esquemáticamente, pues aquí podemos ver unas bases, ¿no? Que decíamos que el momento de producir la replicación podían producir lo que son errores. Estos errores van a ser identificados por nuestro sistema de reparación de ADN o mismatch repair, que está conformado por las enzimas de reparo que son el MSH1, MSH2, MSH6, MLH1 y PMS2. Es importante, vamos a fijar un poco este diseño, porque estas enzimas van a venir como heterodímeros, siempre van a venir juntas. Cuando ellas reconocen el daño, lo que van a hacer es fijarse en el lugar que se encuentra, donde se encuentra el error, y lo que va a producir es activarse todo un sistema que lo que va a corregir es la base que se encuentra errada. Cuando este sistema, por algún motivo, sea tanto mutacional o somático, o puede ser somático o germinativo, se encuentra alterado, pues lo que va a ocurrir es que estos errores no sean corregidos y se produzcan más errores continuamente, produciendo lo que es la carcinogénesis. Muy bien, ¿cómo podemos identificar este sistema de error en el sistema de reparo de ADN? Pues puede ser identificado por dos métodos, como ayer muy bien lo veíamos, tanto por inmunistoquímica, con la marcación de las proteínas de reparo en el tejido tumoral, como también lo es en los test de inestabilidad en microsatélites por biología molecular. Generalmente es realizado principalmente por la primera técnica, hasta por debido a costos y facilidad para poder realizar el procedimiento. Hay que tomar en cuenta que en este sistema de inestabilidad de microsatélites, pues recordemos que el síndrome de Lynch es como ya había mencionado, es una alteración genómica hereditaria, es decir, germinativa. Pero en el sistema de inestabilidad de microsatélites también existe una forma esporádica que no es síndrome de Lynch, pero que tiene unas características morfológicas similares. Vamos solo a mencionarlo rápidamente. ¿Por qué motivo? Porque el momento de interpretar la inmunistoquímica pues va a estar presente. Entonces, en los cánceres colorectales con deficiencia del sistema de reparo esporádico, estos van a ser causados generalmente por un fenotipo metilador. Y lo que va a hacer es un silenciamiento de la expresión de una de las enzimas de reparo, que es el MLH1. Generalmente estas deficiencias de tipo esporádico están asociadas a mutaciones del BRAF. Y estas lesiones pues son precursoras de alteraciones de tipo serrilidad.
La microscopía, como son deficientes de enzima de reparo, pues va a tener la misma microscopía como es similar al síndrome, a cualquier paciente que tenga síndrome de Lynch. Bueno, este es una lámina donde podemos ver al lado izquierdo un cáncer colónico de tipo mucinoso, está produciendo lagos de mucina aquí, y al lado derecho, pues, tenemos a la mucosa colónica normal. Podemos ver núcleos bien formados, glándulas bien formados, y al lado izquierdo tumoral, pues, la pérdida de arquitectura, glándulas anguladas, núcleos atípicos. ¿Y cómo se ve en las enzimas, en el estudio de inmunistoquímica? ¿Cómo nosotros podemos evaluar? A nosotros nos llega el tejido, nosotros lo procesamos, realizamos láminas, esta es la microscopía de la lámina, y hacemos un estudio adicional que se llama estudio de inmunistoquímica. Como mencionaba, vamos a estudiar estas 4 proteínas que son las proteínas del sistema de reparo, MSH2, MSH6, PMS2 y MLH1. La marcación, la inmunistoquímica va a ser nuclear. Es siempre importante y nosotros siempre intentamos colocar y buscamos la mejor área para poder mandarle al estudio, es decir, el área que tenga tanto la parte tumoral como la parte normal, como aquí lo mostraba en la lámina de hematoxilina. En la inmunistoquímica decimos pues que esta marcación es intacta, es decir, la marcación normal de una célula normal es no perder la expresión de las enzimas de reparo, es decir, está funcionando nuestro sistema de reparo de errores de ADN. En el tumor, pues para poder descartar que no haya una alteración, tiene que marcar de igual forma de marcación nuclear. Nosotros también tenemos unos controles en el tejido, que es a más del tejido normal, tenemos aquí también linfocitos. Para nosotros es importante en la forma de reporte colocarle como expresión nuclear intacta, es decir, no está perdiendo la expresión, y no colocarle como positivo o negativo, debido a que con esa nomenclatura como positivo, pues puede crear una confusión para los clínicos en considerar si está positivo para la pérdida de expresión o si está positivo para estar intacto la expresión. Entonces nosotros lo colocamos así, como expresión nuclear intacta. Este es un ejemplo de inmunistoquímica de un tumor con pérdida de una de las enzimas de reparo, MLH1 y PMS2. Como podemos ver, no está marcando, no tiene la marcación nuclear dentro de la célula, pero sí tenemos un control interno que es la flecha amarilla que podemos ver linfocitos. Aquí es otro ejemplo donde podemos ver la pérdida de expresión nuclear en el tejido y el control interno que van a hacer los linfocitos. Este es una sugerencia del Colegio Americano de Patólogos de cómo reportar el estudio de inmunistoquímica. Reportamos las 4 enzimas y, como mencionaba, pues el reporte tiene que ir como expresión nuclear intacta o expresión nuclear conservada, más no como positivo y negativo. Y vamos a volver ahorita a recordar nuevamente cómo era este esquema que realizamos para poder entender en la interpretación de las enzimas de reparo. Entonces decimos que son las 4 enzimas, van a venir como heterodímeros, es decir, 2 juntos y 2 juntos. MLH1 viene siempre con PMS2 y MSH2 viene siempre con MSH6. Cuando encuentra el error, pues cada uno viene junto, se hace un clip y produce el arreglo del error en las cadenas. En la mayor parte de reportes, pues el 85%, se va a encontrar intacto esta expresión de las enzimas de reparo y va a ser reportado así, como enzimas de reparo, ausencia de pérdida de inestabilidad de enzimas de reparo. Pero existen otras posibilidades que es importante conocer para poder saber qué tipo de mutación o si es que tiene alguna alteración genética de tipo germinativo, como sería el síndrome de Lynch. Entonces, vamos primero a un primer ejemplo, vamos a hacerlo bien esquemático para intentar entenderlo. Decíamos pues que estas son nuestras enzimas de reparo, las 4 venían como heterodímeros, o sea, como pares. Si es que hubiera una alteración en MLH1, pues vamos a decir que estas dos, MSH2 y MLH1, son, vamos a decir, las enzimas más fuertes. Y ellas siempre van a llevar a las menos fuertes, por así decirlo, como son PMS2 y MSH6. Entonces, MLH1
cuando hay una alteración, alguna mutación de tipo germinativo o somático, ella lo que va a hacer es actuar, a llevarse a PMS2 y la pérdida va a ser tanto de MLH1 como de PMS2. ¿Qué va a ser nuestro reporte? Pues de esa misma forma, pérdida de MLH1 y PMS2 y la expresión intacta de las otras dos enzimas de reparo. Este es el único tipo que podríamos decir que, que puede tener pues, una alteración genética de tipo somático, es decir, no germinativo. Y decíamos y mencionábamos anteriormente que generalmente en este tipo de tumores también se lo hace BRAF y cuando está mutado pues podemos no confirmar, porque se necesita una prueba molecular, pero podríamos pensar o sugerir que la alteración que tiene el paciente es somática y no un síndrome de Lynch. En el segundo ejemplo, pues si es que está alterado MSH2, decíamos que él va llevando a MSH6 siempre, y lo que hace pues va a ser una pérdida tanto de MSH2 como de MSH6. Van a perderse siempre los dos juntos. Nuestro reporte irá de esta forma. MLH1 y PMS2 intacto porque no estaban perdidos y MSH2 y MSH6 perdidos, ¿no? Con pérdida de expresión. Se va a encontrar en 1% de los casos y nos va a decir que la causa más frecuente va a ser una mutación germinativa de MSH2. El siguiente ejemplo es con PMC2. ¿Qué pasa si es que perdemos PMC2 o alguna mutación? Pues decíamos que estas eran las moléculas, las proteínas más débiles, por así decirlo, y que ella por sí sola no va a poder llevar a MLH1. Entonces va a ser solo ella la que pierde la expresión nuclear. Nuestro reporte irá de esa forma. Pérdida isolada de PMC2 se encuentra en menos de 1% de casos y la causa más común va a ser una mutación germinativa. Y lo mismo, el mismo racionamiento, MSH6, si hay una pérdida por mutación de MSH6, él no va a poder llevar por sí solo a MSH2 y por tal motivo será una pérdida sola de MSH6 y en menos de 1% de los casos que se encuentran, la causa más común va a ser una mutación germinativa de MSH6. Si recordábamos lo que el día de ayer conversaban, pues decíamos siempre, ¿no? Que se intenta que se realice tanto el examen de inmunistoquímica como molecular, y son los dos necesarios. Sin embargo, por facilidad, por precios y costos, generalmente el examen de inmunistoquímica es el único realizado o se realiza en mayor cantidad de veces que un examen molecular complementario. Pero al haber alguna duda, pues es necesario realizar un examen molecular. En la interpretación, este es el reporte que nosotros tenemos en el Colegio Americano de Patólogos, que es todo lo que les acabo de mostrar esquemáticamente, pero con toda la descripción. Entonces, la mayor parte de veces, el 85% de los casos, no va a haber una pérdida de enzimas de reparo y va a salir como una baja probabilidad para inestabilidad de microsatélites. Bueno, ¿por qué todo esto es importante? Primero, para identificar al síndrome de Lynch. Segundo, pues para la toma de decisión en relación a la quimioterapia adyuvante. Sabemos que los pacientes que tienen inestabilidad de microsatélites, pues tienen una menor tasa de efectividad al 5-fluoracilo. O como implicación pronóstica, también sabemos que los pacientes que tienen inestabilidad de microsatélites tienen un mejor pronóstico. Y también en tumores metastásicos es importante realizar este estudio debido a que, como mencionábamos, histológicamente se veía que tenían un infiltrado inflamatorio mucho más profuso en comparación a otros tipos de tumores colonorrectales, pues ellos tienen una alta eficacia en inmunoterapia. Y por último, quiero terminar pues con esta tabla que me pareció muy interesante de ver cuáles son, hace una comparación del examen de inmunistoquímico y las pruebas moleculares. Y lo que nos dice es que cuáles son las causas de discordancia entre las dos pruebas. Generalmente va a ser la cantidad de tumor, una menor cantidad de tumor va a ser diferencia en tanto las dos pruebas, así como también alteraciones preanalíticas, como por ejemplo
la fijación del tumor, o sea, el uso de formol, cuánto tiempo se lo dejó, cuánto tiempo estuvo en el formol, y eso es importante tener protocolos estandarizados en cada institución para que la prueba, tanto de inmunistoquímica como las otras pruebas de tipo molecular, tengan un resultado positivo fiable y no sea un falso positivo o negativo. Y ya, sí, eso es. Ya, eso, doctor, le agradezco mucho. Gracias a usted, doctora Ortiz, por su presentación realmente muy clara, muy concisa. Quisiera saber si en el público hay tal vez alguna pregunta, alguna inquietud. Pueden hacerlas llegar vía chat para que puedan ser leídas por nuestro personal de apoyo tecnológico y poder hacer llegar a la doctora. Cualquier inquietud que puedan hacer llegarla, pues vía chat estaremos gustosos de recibirla. Y mientras llega alguna pregunta, Doc, le pido que no nos abandone todavía. Le voy a dar la bienvenida a nuestro siguiente expositor. Se trata del doctor José Castillo. El doctor José Castillo, como lo decía, es oncólogo clínico, jefe del servicio del Departamento de Apoyo Terapéutico del Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala, y él nos hablará del tratamiento sistémico, el rol de la quimioterapia en el manejo del cáncer de colon. Recordarles a nuestros expositores que son 20 minutos de su exposición en respeto al tiempo del público y de los otros expositores. Adelante, doctor Castillo, y bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Perdón, la última diapositiva ya algo pasó con mi internet y creo que se me desconectó sin querer. Voy a empezarles a compartir mi pantalla. Me comentan si están viendo la presentación sin Sí, problema. perfectamente, doctor Castillo, perfectamente. Ya. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al equipo de docencia. Raúl, gracias siempre por tomarnos en cuenta la parte, a todo el hospital yo quería, no tan solo la parte clínica, sino tratando de abarcar todo. Bueno, vamos a complementar estas muy completas el resto de colegas. Con respecto a este nuevo tema que se está viendo, que es la quimioterapia perioperatoria en cáncer, como sabemos ya el manejo perioperatorio está teniendo cada vez más, se está incursionando más, está teniendo cada vez más resultados en muchos de los tumores, en la parte gastrointestinal. Ya está bastante bien estudiado y establecido, por ejemplo, en el cáncer gástrico, cómo ha actuado la quimioterapia perioperatoria y cómo ha beneficiado en respuestas, en sobrevidas, en control de enfermedad, en tasas libres de progresión en el cáncer gástrico, y es por eso que en el cáncer de colon también se empezó a incursionar en esto, y es el tema que vamos a conversar un poco el día de hoy. ¿Sí? Como antecedentes tenemos que el cáncer colorectal es el segundo cáncer más común en todo el mundo, con 1.7 millones de diagnósticos anuales. El tratamiento estándar hasta hace poco, yo creo que todavía sigue siendo, es la cirugía, seguido de una terapia adyuvante, o sea, después de la cirugía con oxaliplatino y fluoropirimidinas, para aquellos pacientes que tienen una enfermedad de riesgo moderado o alto. A pesar de la quimioterapia, de que demos a un paciente un manejo estándar, es decir, primero cirugía, después quimioterapia adyuvante, del 20 al 30% de estos pacientes van a tener una enfermedad recurrente metastásica que ya llega a ser de forma incurable. Tenemos que empezar a un poco a ver cuáles son los pros y los contras de esta hipótesis que se ha propuesto de hacer una quimioterapia perioperatoria. Como pro, podemos decir que existe una reducción del tamaño de los tumores antes de la cirugía, lo que puede reducir el riesgo de una resección incompleta o migración de células tumorales durante la cirugía. La quimioterapia neoadyuvante puede comenzar muchas semanas antes de lo que una quimioterapia adyuvante, ¿sí? Y tendría más eficacia en controlar las micrometástasis que se puedan estar formando. Como puntos en contra que los nombran las personas que están estudiando y los artículos que se han revisado, es que podría causar toxicidad, la quimioterapia neoadyuvante podría causar una toxicidad y comprometer
que el paciente esté en las mejores condiciones para entrar a una cirugía, llevándolo quizás a una desnutrición, mejorar su estado general y poder producir complicaciones perioperatorias. Estas son como preguntas que se hacen. ¿Podrían que los cánceres se transformen en quimioresistente cuando hacemos una quimioterapia neoadyuvante y reducir las posibilidades de curación quirúrgica? Dada la imprecisión de la estadificación radiológica, que puede variar hasta un 30%, ¿podrían los pacientes de bajo riesgo, que en teoría no necesitan quimioterapia, ser sometidos a estos cuando podrían haberse considerado solo tratados, o digámoslo así, como una cirugía de entrada? Entonces, ¿será que la quimioterapia perioperatoria mejora la sobrevida de los pacientes con cáncer de colon localmente avanzado? La evidencia lo responderá. Este es un primer estudio. Yo creo que el grupo colaborativo Foxtrot es el grupo que empezó a formarse para hacer este análisis de esta hipótesis grande que les puse en un par de diapositivas previas. Este es el primer estudio que sale, es el Foxtrot 1, ¿sí? Donde tratan de analizar esta hipótesis de que si el tratamiento perioperatorio mejorará. El diseño del estudio es pacientes con cáncer de colon que tienen un T3 o un T4 y un N0 o un N2 o un N dudoso por la parte de imagen, que obviamente estén en una condición fit para la cirugía y para la quimioterapia y que no estén con una emergencia obstructiva por el tumor. El universo de pacientes fue 699 pacientes. Hubo una distribución 1-2, es decir, 1 para el tratamiento estándar, que es la cirugía de entrada y después el tratamiento adyuvante, y 2 para los pacientes que hicieron pre y post quimioterapia en medio de la cirugía. Se los dividió en 2, ya que un grupo pasó a quimioterapia convencional por 6 semanas con oxaliplatino y alguna fluoropimidina, ya sea el esquema FOLFOX 6 o el esquema CAPOX. Y el otro pasó al mismo esquema de quimioterapia más el panitumumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-EGFR, cuando el KRAS fue wild type. De estos pacientes pasaron a cirugía y recibieron un tratamiento adyuvante con 18 semanas del esquema de quimioterapia. Dentro de los endpoints, el endpoint primario es determinar la enfermedad residual en el paciente que recibió una neoadyuvancia y la recurrencia a los 2 primeros años. El objetivo secundario es ver la morbilidad quirúrgica, el estadio patológico post-neoadyuvancia, el grado de regresión tumoral, la posibilidad de que se haga una resección completa y la mortalidad secundaria por causas específicas. ¿Sí? Dentro de las complicaciones que se analizaron, dentro de las más importantes, las únicas 2 que tuvieron una significancia estadísticamente, valga redundancia, significativa, fueron estas que están señaladas acá, que haya alguna permeabilización o alguna dehiscencia de sutura o un absceso intraabdominal, donde vemos que está a favor de los pacientes que hicieron pre-quimioterapia y post-quimioterapia. Fue mucho menor esta complicación. Y una complicación quirúrgica que necesite otra cirugía después, vemos que es mucho menor en el grupo que hicieron quimioterapia perioperatoria, que tuvieron significancia estadística. Sí, las otras, infección de pared, bronconeumonía, TBP, complicaciones y muerte, ninguna de estas tuvieron una diferencia significativa. Es decir, que daba igual hacer perioperatoria o solo el manejo estándar. Así que vamos viendo un par de beneficios ya en este momento. En las curvas, que yo creo que son los principales puntales para empezar a tomar decisiones y cambiar conductas, vemos que como mensaje clave, en comparación al tratamiento estándar a la quimioterapia operatoria, se ha visto que va a reducir el riesgo de recurrencias a 2 años. Como vemos aquí en la curva, tenemos una P significativa de 0.04 a favor
de disminuir la recurrencia en un 7% de los pacientes que hicieron quimioterapia perioperatoria en la línea roja, un 22% de recurrencia, versus casi un 30% de recurrencia en los pacientes que hicieron el manejo estándar solo con cirugía de inicio y luego tratamiento adyuvante. Dentro de las muertes por cáncer de colon, se ve que aún no tenemos una diferencia estadísticamente significativa, pero vemos que ya la tendencia a disminuir la muerte por cáncer de colon en el manejo pre- y postoperatorio va notándose, ¿sí? Vemos un 5% de diferencia que todavía no alcanza la significancia. Dentro de la evaluación histopatológica, esto es muy importante y sabemos que siempre los tratamientos que tienden a tener mayor regresión o respuestas completas van a tener siempre una mejor sobrevida a nuestros pacientes. Entonces, en la evaluación histopatológica de la muestra quirúrgica después de la neoadyuvancia, esta se asoció con, primero, disminución significativa de la estadificación en el tumor primario y en la enfermedad ganglionar, ¿ya? Hubieron menos resecciones incompletas, es decir, muchos pacientes hicieron cirugía R0, y yo creo que la más importante es que 2/3 del universo total de los pacientes tuvieron respuesta, y solo 1/3 de los pacientes no tuvieron respuesta. Dentro de los subgrupos que más se beneficiaron son los pacientes que inicialmente fueron el objetivo, el target del estudio, que son los pacientes que son T3 o T4. Vemos en el box plot, todos tienen un beneficio bastante marcado, ¿sí? Y vemos que en el lado ya sea colon derecho o izquierdo, no hay ninguna diferencia, todos se van a beneficiar. Más allá se empezó a hacer un análisis y veía en una de las últimas diapositivas de Dani que había beneficio obviamente pronóstico en enfermedad metastásica, en adyuvancia, y yo creo que faltó ya, vamos a tener que dentro de pronto poner como un punto más del análisis de estos genes reparadores, los MASH repair, que también nos va a determinar una conducta en el tratamiento neoadyuvante o el tratamiento perioperatorio, ya que empezamos a ver que a estos pacientes se les hizo, a todos los que iban a hacer la neoadyuvancia, se les analizó a un 86% de pacientes, un 20% de estos presentaron una alteración en los genes reparadores y un 79% tuvieron estabilidad de los genes reparadores, es decir, estaban bien o estuvieron desconocidos. ¿Y qué fue lo que se empezó a ver? Es que los pacientes que tuvieron una estabilidad en sus genes de reparación o estuvieron funcionando de forma adecuada, presentaron mayor respuesta al tratamiento neoadyuvante. Es por eso que podemos empezar a sacar conclusiones, que en los pacientes que tienen déficit en los genes reparadores no son candidatos para hacer una neoadyuvancia, por eso que les pongo este signo. Y tenemos que enfocarnos en estos pacientes, ya que vamos a ver que van a tener una respuesta mucho mayor, ¿sí? Con una P bastante significativa, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes que tienen déficit en los genes reparadores? ¿Sí? Estos pacientes son los que se benefician de la inmunoterapia, que también lo dijo correctamente Dani. Y estos pacientes no deben entrar a quimioterapia y deben entrar al manejo con inmunoterapia. Otra cosa que es importante y que se determinó en este estudio es que vamos a ver que el riesgo de recurrencia después de la quimioterapia perioperatoria, cómo se presentó en relación a la estabilidad o al funcionamiento adecuado de los genes reparadores, ¿sí? Vimos que la recurrencia fue mucho mayor. Sí, vemos acá respuestas completas, respuestas marcadas, moderadas, medianas, y no hubo respuesta. ¿Qué pasó con estos pacientes? Cuando no hubo respuesta, obviamente, el porcentaje de recurrencia fue mayor. Mientras
menos respuesta tuvo a la neoadyuvancia, la recurrencia de la enfermedad iba a ser mayor. Es por eso la importancia de llegar en lo que mayormente se pueda a las respuestas patológicas mayores o casi completas. Podemos ir resumiendo en ciertos puntos este estudio Foxtrot, este grupo colaborativo. Primero, que la quimioterapia perioperatoria mejora la sobrevida libre de recaída y la sobrevida libre de enfermedad con simplemente cambiar la secuencia del tratamiento, ¿sí? Lo que nos ha pasado en cáncer gástrico, lo que nos ha pasado en cáncer de recto, ¿sí? Que alterando un poco el orden de los tratamientos hemos tenido muchísimas mejores respuestas. Más pacientes recibieron quimioterapia si se administra antes de la cirugía, porque a veces muchos pacientes, la cirugía entra, quita el tumor, disminuye obviamente los síntomas que puede estar causando el tumor y el paciente dice, no, ya no quiero recibir más tratamiento, así que ya estoy curado. Y eso es un error. Es posible también una mayor personalización del tratamiento, ya que empezamos de inicio, de entrada, a encasillar bien el paciente que realmente sí se va a beneficiar a una neoadyuvancia con quimioterapia. ¿Sí? Definimos desde ya que no hay un beneficio de la quimioterapia neoadyuvante en los tumores que tienen alteraciones en los genes de reparación. Sí, y que la respuesta a corto plazo de la quimioterapia neoadyuvante se asocia a un control del cáncer a largo plazo. Entonces, podemos decir que podemos mejorar los resultados del tratamiento del cáncer de colon localmente avanzado haciendo un tratamiento perioperatorio. Pero también existen las preguntas que van a la negativa o en contra, quizás. ¿Habrá un aumento de las complicaciones quirúrgicas? Vimos que no, realmente no hay aumento en el cuadro que les presenté en diapositivas anteriores. Los pacientes no procederán a una resección, a lo mismo como les dije con la cirugía. Cuando el paciente empieza a recibir quimio, empieza a tener los beneficios del tratamiento y por ahí los síntomas se van controlando y el paciente quizás dice, no, ya no quiero hacerme la cirugía, solo con la quimio me quedo. Eso es un riesgo que obviamente nosotros tenemos que conversarlo con el paciente y decirle que el manejo debe llevar ese ritmo y que la cirugía tiene que ser. Podemos seleccionar a los pacientes correctos usando solo tomografía. Existe hasta un 30% de los pacientes que no se estadifican de forma adecuada cuando tenemos solo la imagen. Y un 5% de estos pacientes pueden ser tumores T1 o T2. Y a veces se podría, en ciertos casos, dar un tratamiento no necesario en pacientes que tienen bajo riesgo. Y lo que se viene a futuro y que ya se está hablando en muchos congresos actualmente es que vamos a tener que tomar conductas ya no tan solo por la parte histopatológica, sino también ver que los pacientes de bajo riesgo se eviten, o los pacientes de riesgo moderado se eviten el tratamiento de quimioterapia basándonos en el DNA circulante tumoral. Entonces, ¿cómo ha ido este pequeño proceso que empieza en la evolución de la neoadyuvancia en el cáncer de colon? ¿Sí? Esta es una revisión sistemática que englobó inicialmente solo al estudio al Foxtrot 1, al que les acabé de presentar. Es un estudio que se realizó en 1.213 pacientes, donde revisaron todos los estudios que tenían y se concluyó que en esta revisión sistemática y metaanálisis demostró que la quimioterapia neoadyuvante es segura con aceptables efectos adversos, ¿sí? Y que va a hacer que mejore primero las resecciones R0 y que exista un downstaging del tumor. Este es el primer estudio que les acabé de presentar, yo creo que es el pilar fundamental. Existen otros estudios como el Foxtrot 2, que en sí se basa fundamentalmente en lo mismo, pero lo que se enfoca un poco este estudio, es determinar el manejo en el paciente adulto, ¿sí? En el paciente frágil. ¿Será que el paciente frágil es paciente candidato perfecto para hacer una neoadyuvancia, después llevarlo a una cirugía y después hacer una adyuvancia? ¿O este paciente debemos analizarlo como un paciente candidato de entrada a la cirugía? Y yo creo que aquí involucra mucho el ojo clínico de determinar qué paciente
es el adecuado, en el que hay que decidir si hacer neoadyuvancia. Tenemos que tener un paciente fit, en un estado nutricional adecuado, o lo mandamos directamente a una cirugía. Y por último, el estudio Foxtrot 2 y 3, donde hacen como una unión de estos estudios y qué es lo que se determina, cuál es la pequeña diferencia realmente en determinar si utilizamos dupletes de quimioterapia versus triplete, ya que sabemos que en ciertos pacientes el triplete, por ahí escogiendo bien el tipo de paciente, el triplete nos da muchos mejores resultados. ¿Y en qué se basan para ubicarlos en un grupo o en otro? Este es un estudio que todavía no tenemos resultados preliminares, pero es un estudio que está muy bien diseñado, que está en proceso de arrojarnos, yo creería, al próximo año a más tardar los resultados ya iniciales de esto. En este cuadro de acá abajo que les pongo, dependiendo de la edad de paciente, de la fragilidad, si tiene comorbilidades menores o mayores, va a ser encasillado ya sea en el brazo Foxtrot 3, Foxtrot 2, o no va a recibir algún triplete y solo dupletes, ¿sí? Es por eso que en base a estos estudios que están bastante bien diseñados, que tienen ya resultados consistentes a corto tiempo, es la que la NCCN ya lo ha puesto dentro de sus recomendaciones, ¿sí? Vemos que en la versión del 2022, que es la última que tenemos ahora en cáncer de colon, los pacientes que tienen una enfermedad Burkitt nodal o unos pacientes con T4, estos pacientes hay que considerar neoadyuvancia, ya sea con Folfox o con Capux. Y en los pacientes que tienen un déficit en los genes reparadores, estos pacientes aquí les ponen pembrolizumab, ipilimumab o nivolumab solo en los pacientes que tengan esta alteración genética, ¿sí? Bueno, esto es así a breves rasgos que es lo que quería comentarles con respecto a lo que se viene. Yo creo que en muy poco tiempo va a ser nuestro estándar de manejo, tanto en el equipo quirúrgico como en el equipo clínico del manejo del paciente oncológico. Así que es lo que se viene. Muchas gracias, doctor Castillo, por su presentación. Quisiera invitarles al público que tenga preguntas a hacerlas mediante el chat. Creo que no hay preguntas al momento. Están libres de escribir al chat cualquier pregunta en cualquier momento de las presentaciones. Y de todas maneras, hay una pregunta del doctor David Larrea que dice, ¿existe alguna, perdón, voy a hacer lectura de la pregunta, ¿existe alguna terapia neoadyuvante donde se use inhibidores de tirosina quinasa o fármacos dirigidos a dianas moleculares más allá de inmunoterapia en el contexto de ensayos clínicos como para evitar esa posible toxicidad perioperatoria? Bueno, todavía no existe en el arsenal de tratamientos inhibidores de tirosina quinasa para hacer este tratamiento perioperatorio. No, netamente estamos estas dos grandes opciones. El manejo de la quimioterapia convencional, obviamente siempre eligiendo de la mejor manera al paciente desde el punto de vista clínico, patológico y molecular, o la inmunoterapia. Pero todavía TKI, pequeñas moléculas, no tenemos como tratamientos en la actualidad. Ok, muchas gracias, doctor Castillo. Gracias por responder la pregunta y gracias a todos ustedes por estar pendientes y alimentarnos con sus preguntas. A continuación voy a dar paso al último expositor de la noche, es el doctor Carlos Riofrío, es cirujano oncólogo, médico tratante en nuestro hospital, en el Hospital Solca Núcleo de Quito, y él nos hablará del tratamiento quirúrgico en el cáncer de colon. Adelante, doctor Riofrío, y bienvenido. Buenas noches, doctor Puente, buenas noches con todos. Pues es un honor para mí poder conversar en estos próximos minutos sobre el tratamiento quirúrgico del cáncer de colon. Y agradecerle pues al doctor Castillo por su excelente presentación e introducción en el manejo de esta enfermedad. A continuación, les voy a compartir la pantalla. Ustedes me comentan si se puede ver, por favor.
Sí, se puede ver perfectamente, doctor. Ok, bueno, listo. Entonces, vamos a comenzar con esta charla sobre el manejo quirúrgico del cáncer. La agenda para estos próximos minutos, pues vamos a hablar sobre los antecedentes de esta patología y enfocarnos en el tratamiento quirúrgico. Los principios quirúrgicos, las vías de abordaje, las situaciones emergentes, las perspectivas de futuro, pues y las conclusiones que tenemos, ¿no? Como antecedente, el cáncer colorectal es una neoplasia frecuente, comparte el tercer lugar en incidencia y el segundo en mortalidad, tiene una incidencia 1.2 a 1 a favor de hombres, y el total de casos, los 2/3 se localizan en el colon, y el tercer restante pues se localizan en el recto, que se lo trata de una forma diferente, ¿no? Dentro de lo que son los tumores gastrointestinales, el cáncer de colon y el recto ocupa el primer lugar en incidencia y el segundo en mortalidad a través de cáncer gástrico. Cuando se sospecha por los síntomas y signos que presentan los pacientes, se procede a realizar estudios con el fin de diagnosticar esta patología. El principal estudio y el más importante es un estudio endoscópico, una colonoscopia, que nos permite identificar el tumor, localizarlo a lo largo del colon, una ubicación, y tomar una biopsia que nos va a permitir confirmar el diagnóstico. Una vez confirmado el diagnóstico, pues procedemos a una etapificación. Fundamentalmente se utiliza la tomografía contrastada porque nos informa con bastante fiabilidad sobre los hallazgos que nos van a permitir encasillar mediante la determinación del TNM, que es el modelo utilizado para los tumores sólidos, ¿sí? Y nos permite encasillarle en estadios del 1 al 4, ¿sí? Dependiendo de las características tanto del tumor primario, de los nódulos linfáticos y si existen o no metástasis en estos pacientes. En el cáncer de colon, el tratamiento quirúrgico es la piedra angular, como en la gran mayoría de tumores sólidos. Está dado de acuerdo a la etapa de presentación. Tradicionalmente se ha manejado de la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3 es de inicio quirúrgico, ¿sí? Sin embargo, vemos que, como ya López Castillo nos comentó en su charla pasada, al momento la utilización de quimioterapia perioperatoria abre una nueva puerta de esperanza para los pacientes que, a pesar de que tienen enfermedad locorregionalmente avanzada, etapa 3 básicamente con ganglio positivo o pacientes con tumores T4A o T4B, para un mejor control. Los pacientes en una etapa 4 se deben individualizar el manejo y el tratamiento. En estos pacientes se utiliza cirugía, se utiliza quimioterapia, dependiendo de la forma de presentación. Es muy importante igualmente evaluar el estado funcional de cada paciente, ¿sí? Mediante una valoración de su ECOG, de Karnofsky, para determinar si este paciente es tributario o no de una cirugía radical para el manejo de esta patología. Posteriormente, pues ya cuando se hace el diagnóstico, además se debe localizar el tumor, debido a que el colon tiene una distribución por toda la cavidad abdominal, ¿sí? Y además continúa con la cavidad pélvica, con el recto. Y como les comenté previamente, el cáncer de colon se maneja de una forma, y el cáncer de recto por lo general necesita un manejo perioperatorio con quimioradioterapia, ¿no?
Y además es muy importante la experiencia que tenga el cirujano para el manejo de esta patología. Cuando hablamos de los pacientes con un diagnóstico, una estratificación adecuada y que son tributarios, son candidatos para manejo quirúrgico, hay datos que nos indican que uno puede tener una ventana de manejo entre unas 3 a 6 semanas y que no se asocia con disminución de la sobrevida global. Estudios retrospectivos nos indican que tenemos una ventana de hasta unas 12 semanas para operar a esos pacientes sin tener cambios en la sobrevida global y en la sobrevida libre de enfermedad de estos pacientes. Sin embargo, no hay evidencia que apoye al intervalo ideal o al intervalo óptimo. Sin embargo, debido a la biología de la enfermedad, se sabe que entre más rápido se puede operar un paciente, es mejor para su pronóstico. Cuando decidimos operar un paciente, debemos recordar ciertos principios quirúrgicos. Primero, como les comenté, el colon se ubica en toda la cavidad abdominal, el colon derecho, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide, y por lo tanto la ubicación preoperatoria del tumor ya nos direcciona a una cirugía determinada. Además, vamos a tener que disecar en el plano embrionario, como ya vamos a ver a continuación, que nos permite una disección más limpia, una disección más pulcra para separar la fascia del mesocolon de la fascia retroperitoneal. Además, como sucedió hace más de 40 años cuando se identificó la fascia mesorrectal, el mesorrecto, y que su escisión completa se relacionaba con mejora en la sobrevida de los pacientes con cáncer de recto, ahora estamos viendo y están en estudios prospectivos para determinar si ese mismo principio de la escisión en bloque con el respeto de la fascia mesorrectal, ahora en cáncer de colon se traduce a una escisión mesocólica completa, ¿sí? Con la conservación de dicha fascia y con una cosecha ganglionar reglada. Además, vamos a manejar una ligadura vascular, ¿sí? Igualmente cercana al origen de estos vasos para realizar una linfadenectomía formal, ¿sí? En ciertas ocasiones, los tumores, en especial los tumores T4B, invaden órganos y estructuras vecinas. Por lo tanto, debemos mantener el principio quirúrgico, que es una resección R0, ¿sí? Y a medida de las posibilidades se deben realizar resecciones en bloque, ¿no? Cuando ya el paciente está diagnosticado, está estadiado, se ha identificado preoperatoriamente en dónde está el tumor, se plantea ya una cirugía. Durante se debe realizar una exploración minuciosa de toda la cavidad abdominal para identificar y corroborar la ubicación exacta del tumor que nos va a permitir hacer una colectomía reglada, ¿sí? Dependiendo de su ubicación. Además, vamos a identificar si existe enfermedad sincrónica, que aún es relativamente baja, un 5% de los pacientes puede existir y puede pasar desapercibido, en especial cuando no se logra realizar una colonoscopia de todo el colon por problemas obstructivos. También es fundamental explorar la superficie peritoneal para identificar si existen implantes metastásicos, carcinomatosis, y de haber implantes de carcinomatosis, uno debe graduarlos. Para eso, pues, se utiliza una escala
que es la escala de carcinomatosis del profesor Sugar Baker, en la cual nos da ya un lineamiento para el reporte de estos hallazgos. Además, presencia ganglionar en el mesenterio propio de la zona del colon afectada, o enfermedad retroperitoneal, así como enfermedad en el hígado, que también es un sitio frecuente de diseminación de estos tumores. Como comentamos, dependiendo de la ubicación del tumor, ¿sí?, se realiza una resección reglada con la ligadura en la emergencia de los vasos que alimentan ese segmento de colon, ¿sí? Así tenemos, cuando el tumor se encuentra en el ciego, en el colon ascendente, una hemicolectomía derecha estándar es la cirugía recomendada, ¿sí? Cuando ya el tumor se encuentra, me permito adelantar un poquito, cuando el tumor se encuentra en el lado derecho, una hemicolectomía derecha arreglada, pues es la cirugía que está indicada con la ligadura en el lado derecho de la vena mesentérica de los vasos, ¿sí?, de la arteria cólica, de la cólica derecha y de la rama derecha de la arteria cólica media. Cuando el tumor ya se encuentra un poco más distal, es decir, cuando ya hay un involucro del ángulo hepático del colon, se sugiere realizar una hemicolectomía derecha ampliada con el sacrificio de la arteria cólica media, ¿sí? Ya no solo de la rama derecha, sino de toda la arteria cólica media. Cuando el tumor se encuentra en el colon transverso, en una resección segmentaria del colon con anastomosis primaria y con ligadura de la arteria cólica media y de la arteria cólica izquierda, que rama de la arteria mesentérica inferior. Igualmente, cuando el tumor está más distal, más hacia distal, perdón, en el ángulo esplénico, una hemicolectomía izquierda extendida, ¿sí? O cuando el tumor ya se encuentra dentro de, entre el colon descendente y el colon sigmoides, una hemicolectomía izquierda arreglada con disección y ligadura de los vasos mesentéricos inferiores y de la rama izquierda de la arteria cólica, de la arteria cólica media, ¿sí? Y cuando el tumor se encuentra en el colon sigmoides, pues una sigmoidectomía con ligadura de las arterias sigmoideas y de las rectales superiores, ¿sí? Como comentamos, el mesocolon tiene que estar completo, una disección pulcra, porque eso se relaciona con un 10% de mejora en la sobrevida y una adecuada resección ganglionar. Tradicionalmente se ha recomendado que sean 2 el número de ganglios que se deben extirpar durante una cirugía oncológica para tener un muestreo adecuado de la situación ganglionar, y eso nos va a permitir darle un estadiaje patológico final que va a ser importante para definir de estos pacientes y también su pronóstico, ¿sí? La escisión mesocólica completa, como vemos, tiene una mejora en la sobrevida global a 5 años de 62 versus del 81% en pacientes que fueron o que se sometieron a una cirugía tradicional de cáncer de colon, sin un respeto pulcro a esta fase, ¿no? Ya comentamos la educación de los tumores, y al momento se encuentran 2 estudios prospectivos en curso, ¿sí? El RELARC y el COLTRIAC, en el cual se evalúa si una disección mesocólica completa en comparación con la cirugía estándar para el cáncer de colon o una linfadenectomía D2, ¿sí?, se relaciona con mejora en la sobrevida libre de enfermedad, ¿sí?
en el primer estudio y una sobrevida global hasta 5 años en el Coltrane, ¿no? Y ya tenemos los primeros resultados en los cuales se observa que no existe una diferencia significativa en las complicaciones de una u otra cirugía, debido a que la linfadenectomía estándar no se acerca tanto a la emergencia de los vasos, a la raíz del mesenterio, y por lo tanto, pues, existiría en teoría un menor riesgo de complicaciones vasculares. Al lado derecho, en relación con los vasos mesentéricos superiores, y en el lado izquierdo en relación directa con la aorta. A más de resecar adecuadamente el tumor y hacer una linfadenectomía con una ligadura alta del vaso que va a nutrir esa porción del colon, tenemos que asegurar un margen de resección adecuado. Históricamente se hablaba de 5 centímetros para de tejido sano para disminuir el riesgo de recurrencia en la anastomosis. Sin embargo, se ha visto en los últimos años que 5 centímetros todavía presentan un riesgo de recurrencia anastomótica. Por lo tanto, en la actualidad se sugiere que el borde o el margen mínimo en resección de cáncer de colon tiene que ser de 8 centímetros para disminuir, pues obviamente, la recurrencia a nivel perianastómico, ¿sí? Aquí tenemos en dos imágenes. En el lado derecho tenemos una fotografía, una imagen en donde se observa una escisión mesocólica completa con ligadura alta de los vasos. Vemos que aquí se encuentran los vasos mesentéricos superiores, ¿sí? Y los vasos que nutren a la porción, al colon derecho, perdón, han sido ligados justo en la emergencia de estos vasos. Y al lado derecho, pues tenemos una disección y una ligadura de la arteria mesentérica inferior en una cirugía de tratamiento de cáncer de colon izquierdo. En los pacientes que presentan una enfermedad avanzada, un tumor 4B que infiltran estructuras adyacentes, pues lo ideal sería actualmente iniciar con quimioterapia perioperatoria. Sin embargo, hasta un 20% de estos pacientes van a presentar cuadros que requieran cirugía de inicio por complicaciones emergentes. Cuando tenemos este tipo de situaciones, no debemos olvidarnos que uno de los principios para el manejo de estos pacientes es intentar conseguir un margen RC, ¿sí? Las adherencias que se encuentran alrededor del tumor por lo general son listadas para separar las estructuras adyacentes y resecar el segmento de colon con el tumor como se recomienda en una enfermedad etapa 1, etapa 2. Sin embargo, en las adherencias, ¿sí?, se encuentran hasta un 84% de las células tumorales. Por lo tanto, estas adherencias entre el tumor a órganos adyacentes no se deben romper, ¿sí? Y entonces, en estos casos, se debe realizar una cirugía, ¿sí?, con fin de mantener, pero en ocasiones se debe resecar en bloque con otras estructuras. En el lado derecho, lo que más frecuentemente se observa es la adherencia del tumor hacia la pared abdominal, que debe ser resecada en bloque. Cuando son tumores del colon transverso, suelen unirse, suelen pegarse básicamente a la curvatura mayor del estómago, y por lo tanto una resección multivisceral con una cuña gástrica es la sugerencia, ¿sí? Y en el ángulo esplénico, afectación al páncreas, al vaso, pues igualmente una excisión en bloque con pancreatectomía distal, con esplenectomía está indicada, ¿sí? Cuando ya se tratan de estructuras vasculares, ¿sí?, uno debe intentar, en la medida de las posibilidades, conservar estas estructuras.
Sin embargo, si existe un compromiso marcado de estas estructuras, hablemos de los vasos ilíacos, ¿sí? De la vena cava, de la vena mesentérica, pues una resección con reconstrucción de dichas estructuras es lo que está indicado para estos pacientes. En un 5% de aproximadamente tenemos pacientes con tumores sincrónicos, ¿sí? Esto es algo no tan favorable para los pacientes, pues disminuye la sobrevida global y en estos casos se recomienda una resección segmentaria, ¿sí? Si las dos lesiones se encuentran en el mismo segmento del colon. Están en segmentos diferentes, pues se debe valorar resecciones extendidas, ¿sí? O resecciones segmentarias individuales para el manejo de estos tumores. Cuando el cáncer de colon se asocia a trastornos genéticos, crónicos, inflamatorios, como CUSI, poliposis adenomatosa familiar, el manejo del cáncer va a estar dado de acuerdo a la enfermedad de base, ¿sí? En lo cual suelen recomendarse colectomías totales o incluso pamproctocolectomías con ilioanonastomosis o con ileostomía definitiva. Ahora bien, debemos tener claro que nuestro objetivo es hacer una resección completa del tumor con todos estos principios, ¿sí? Y eso es lo que debe primar. Sin embargo, al abordaje convencional se ha añadido el abordaje laparoscópico, que actualmente se prefiere debido a que tiene menor invasividad, tiene una mejor cosmesis, se observa con mayor detenimiento ciertas estructuras, ¿sí? Que en cirugía abierta no son tan visibles, tiene una recuperación más rápida, un tránsito intestinal más rápido y el paciente se va a casa un poco más rápido que en el abordaje abierto. Sin embargo, recordemos que pues, esto necesita una curva debido a la dificultad técnica para la disección, que a pesar de que se tienen los instrumentos y el entrenamiento, existen casos como los tumores grandes, voluminosos, que están unidos, que están invadiendo otras estructuras que ponen una situación muy difícil el abordaje laparoscópico y por lo tanto, pues, estos son casos que uno debe valorar, debe revisar y pues tener a disposición, no se puede un abordaje laparoscópico, pues un abordaje convencional. Los primeros estudios y los que pues indicaron que la cirugía laparoscópica no tiene criterios de inferioridad, pues son básicamente en el continente europeo, allá por los finales de los 90 y principio de los 2000. En este primero, pues del estudio clásico, en el cual el objetivo era demostrar que no existe inferioridad de la resección laparoscópica versus la resección tradicional convencional, con criterios clínicos y patológicos, ¿no? Lo que se observó, que la laparoscopia quirúrgico, la morbilidad fue igual entre los dos métodos de cirugía, una estancia hospitalaria similar y un margen de resección circunferencial fue menor en la laparoscopía y sin embargo hubo una tasa de conversión de un 25%, que es una tasa alta. Sin embargo, pues no debemos olvidar que este es el primer estudio y como le digo, ya va más de 15 años que fue lanzado. Posteriormente está el estudio Color, en el cual el objetivo era ver la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global a 3 años, y además de la mortalidad a corto plazo entre la cirugía abierta y la cirugía laparoscópica. ¿Qué pudimos ver aquí? Pues obviamente, como en el estudio previo, hay un mayor tiempo operatorio,
hay un menor sangrado, menor tiempo de hospitalización y la cosecha ganglionar fue similar y pues los márgenes igualmente estuvieron libres y fueron equiparables entre las dos técnicas quirúrgicas. ¿Sí? Una actualización de la sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad a 10 años en este mismo estudio, se observó que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre la técnica abierta y la técnica laparoscópica. Por lo tanto, se demostró y se confirmó que el abordaje laparoscópico está seguro como el abordaje abierto para este tipo de pacientes. Obviamente, uno debe tener en cuenta los pacientes que presentan enfermedades voluminosas y que uno pues, ya prevé que no va a ser tarea fácil hacerlo por laparoscopía. Todo este manejo que les he comentado, pues es en pacientes estables, pacientes de consulta, que vienen y se programan una cirugía. Sin embargo, ¿qué ocurre en un 20% de pacientes con cáncer de colon? Estos pacientes suelen tener cuadros obstructivos, que es lo más frecuente, ¿sí? Cuando hay una oclusión mayor de un 80% de la luz intestinal, pues ya nos encienden las alarmas que este paciente se va a ocluir en las próximas semanas y por lo tanto uno ya tiene que manejarlo o darle prioridad para su cirugía, ¿sí? Pacientes que ya vienen con perforación, sea contenida, sea perforación libre, de un cuadro de pacientes sépticos, y pues pacientes que vienen con un problema de sangrado. Aquí, a más del manejo oncológico, el respeto de los principios que ya comentamos, uno tiene una situación diferente. Pacientes que vienen con urgencias quirúrgicas, los famosos abdómenes agudos, sea obstructivo, sea séptico por una perforación, ¿sí? Y en el cual nos va a subir el grado de dificultad, ¿sí? Y el objetivo principal en este tipo de pacientes es evitar los impactos negativos de la complicación, es decir, de la obstrucción, evitar que llegue a la perforación, de la perforación y sepsis, ¿sí? Recuperarlo y evitar que entre en falla multiorgánica y del sangrado, pues controlar el sangrado y evitar que el paciente pues igualmente llegue al choque hipovolémico pues y con un pronóstico menos favorable. En estos pacientes con cuadros agudos pues tienen un pronóstico menos favorable por la propia causa aguda que está condicionando el tumor. Cuando los pacientes presentan oclusión, ¿sí? Recordemos que un 60-70% del total de tumores de colon se encuentran en el colon sigmoides, ¿sí? Y cuando vienen con oclusión intestinal, pues tenemos varias estrategias, ¿sí? La tradicional es cirugía inmediata, ¿sí? Con anastomosis primaria cuando se puede, o con una colostomía temporal, ¿sí? Cuando existen estos pacientes también podemos echar la mano a los stent para disminuir o para paliar ese momento el cuadro obstructivo y que nos va a permitir programar una cirugía, una colectomía de intervalo, ¿sí? Con un paciente más controlado, en el cual se pueda beneficiar de una anastomosis primaria y disminuir el porcentaje de ostomías que nos van a condicionar morbilidad y posteriormente otra cirugía de reconexión intestinal. Tradicionalmente se han manejado para pacientes con tumores izquierdos y pacientes con oclusiones en el recto. Sin embargo, a pesar de que tienen información limitada, retrospectiva, también se pueden colocar o utilizar estos stents en oclusiones de tumores de colon transverso o hasta de colon derecho. Obviamente no tenemos información prospectiva aleatorizada sobre este uso, pero pues también en países
países asiáticos, en países europeos, existe un reporte de que pueden ayudar en estos pacientes con cuadros de ajuste. Cuando el paciente acude con una perforación, ¿sí? Es una perforación controlada o una perforación libre, pues obviamente viene con un proceso séptico y la anastomosis primaria pues, es muy poco probable que se realice. Los pacientes presentan mayor morbidad, mortalidad postoperatoria, menor sobrevida general y libre de enfermedad, y en especial con la perforación libre, tienen tasas más altas de carcinoma peritoneal metastrófico. Bueno, para concluir, pues lo que nos lo que podría compartirles con usted pues es el manejo del cáncer colorectal debe ser multidisciplinario. Ya la idea de que la cirugía va de inicio en un colon pues ya está en duda, y pues la puerta de una terapia perioperatoria ya se está abriendo, ¿sí? A pesar de esto, seguimos manejando que pues, la cirugía es el tratamiento con fin curativo de este tipo de pacientes, que a pesar de la presentación variada de estos pacientes, se debe mantener y respetar los principios quirúrgicos, entre los que han visto que se asocia con una mejoría en la sobrevida de estos pacientes. Y también antes era un abordaje abierto, luego hace unos años de abordaje laparoscópico, y hoy lo que está en boga pues está funcionando también. Claro que falta evidencia aún. Contamos con estudios prospectivos que están en curso, es el manejo de cirugía robótica para este tipo de pacientes. ¿Sí? Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues quedo pendiente. Muchas gracias, doctor Riofrío, por su presentación. Si es alguna pregunta que puedan enviarle al chat, si es que no existiera, o perdón, si es que existiese alguna pregunta que nos hagan llegar al chat. Ok, al parecer no hay preguntas al momento. Les agradecemos a nuestros expositores por sus presentaciones, realmente ilustrativas, brillantes, aclaran el panorama en cuanto al cáncer de colon. Reitero la invitación a la audiencia para unirse a las jornadas de genética. Abril es el mes de la genética, será un mes lleno de jornadas académicas y de presentaciones que haremos en torno a la genética, en el cáncer, en humanidad, inclusive en la arquitectura, que es una de las exposiciones que tendremos. Por lo demás, despido esta webinar. Les agradezco una vez más a los expositores y a todos ustedes. Y nos vemos la siguiente semana en abril, mes de la genética. Les pido que estén pendientes de las redes sociales y de todo lo que Solca tiene para ustedes durante el siguiente mes. Buenas noches y muchas gracias con todos. Hasta luego, gracias. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches.